Bienvenidos a Super Mario Presenta. El tema de hoy, beneficios del Medicare Advantage. Como ustedes saben, la semana pasada tuvimos un programa sobre el Medicare tradicional y original, o tradicional original como lo llaman algunas personas. Hoy vamos a hablar sobre los beneficios del Medicare Advantage, que por el lado mío es realmente la parte del Medicare que más me gusta. Antes de ir con nuestro tema y con nuestro invitado, quiero recordarles que este programa viene como cortesía de supermarioinsurance.com. Supermarioinsurance.com es una agencia de seguros, de servicios completos, seguros de salud, de vida, de auto, casa, comerciales, etcétera, etcétera. Para supermarioinsurance.com pueden llamar al 832-803-0015. Ahora vamos al tema, beneficios del Medicare Advantage. Y traigo a mi mentor de nuevo, aquí al gurú, como le dicen en Puerto Rico, el macalacachimba del Medicare en esta zona, en Houston y áreas adyacentes, el señor Álvaro Castellano, aquí con nosotros. Don Mario, muy buenas, buen día. Macalacachimba, eso es especial. Con eso me enredaste, me pusiste nervioso. Dale para adelante. Pero saludos a ti, saludos a toda tu audiencia. Aquí pues muy interesado en compartir contigo y con toda la audiencia este importante tema del Medicare Advantage, que es algo que definitivamente nos trae muchísimos beneficios. Estos programas de Medicare Advantage están llenos de beneficios y por esa misma razón es importante que la gente aprenda sobre ellos. Y ahí la importancia de programas como estos, donde lentamente le vamos proveyendo a las personas los múltiples aspectos que cubre un programa de Medicare Advantage y la manera como las personas lo deben usar para que saquen la totalidad de los beneficios que estos programas traen. Rapidito, Álvaro, porque no sabemos si las personas que están viendo este programa vieron el anterior. ¿Quién es Álvaro Castellano en términos del Medicare en esta zona y cuál es la experiencia tuya, rapidito? En términos del Medicare, yo estoy, asesorando personas con productos financieros en general, y hay que aclarar que el Medicare Advantage como programa de salud es un producto financiero que tiene una directa influencia sobre las finanzas de una persona. Sí, pues la salud. Y todo lo que eso significa en términos de la capacidad de producir y los gastos que van ocasionados con no utilizar bien un programa de Medicare. Pero bueno, volviendo al tema, 38 años ayudando personas a tomar decisiones sobre diferentes productos financieros y 24 años licenciado como agente de seguro haciendo eso mismo. Y desde hace más o menos 18 años estamos metidos, en una gran capacidad en todo lo relacionado con ayudar personas con el programa de Medicare, y en ese proceso hemos representado muchísimas compañías a nivel Estados Unidos y hemos entrenado muchísimos agentes para que presenten a las personas los programas de Medicare, y en ese sentido yo directa o indirectamente he ayudado a vincular más de 150,000 personas en un programa de Medicare. O sea que eso me ha permitido acumular una gran experiencia, que es lo que estamos hoy poniendo a disposición de todas las personas que nos están oyendo. Bueno, yo estoy entre esos 150,000 personas. Todo lo que yo básicamente sé, bueno, casi todo, porque yo aprendí a mi cosita, ¿verdad?, por ahí por fuera, pero casi todo lo que yo sé se lo debo a Álvaro en la parte de salud. Álvaro con él fue que entré, te conozco hace como 9, 10 años, desde que llegué aquí. Todo lo que yo he trabajado en el área de salud se lo debo a Álvaro. Bueno, Álvaro, ¿qué es el Medicare Advantage? El Medicare Advantage, para entrar de lo más sencillo a lo más complejo, es un seguro de salud. Eso es lo primero que hay que entender. Ese es un seguro de salud al cual tienen derecho las personas una vez que cumplen 65 años y han cumplido con una serie de requisitos que se necesitan para poder ser un beneficiario de Medicare. Pero en principio Medicare Advantage es un programa de seguro de salud
que está montado sobre un programa de seguros de salud que tiene el gobierno federal, al cual se le llama el Medicare original, y ese fue el que cubrimos en el programa pasado. El programa pasado. Y el Medicare Advantage es un programa que corre paralelo al Medicare original, ¿sí? Y que es proveído por empresas privadas. Por un lado, el Medicare original, digamos, el que maneja eso es el gobierno, a través de una organización que se llama CMS. Y el Medicare Advantage, que es lo que vamos a mirar hoy, es un programa de Medicare que es exclusivamente proveído a los clientes, o a los beneficiarios, o a los recipientes, como les dicen, por compañías privadas. Ok, ¿cómo trabaja el Medicare Advantage? Y una pequeña comparación versus el Medicare original. Bueno, el Medicare Advantage, para que una compañía tenga la autorización de vender un Medicare Advantage o enrolar a una persona en un programa de Medicare Advantage, tiene que cumplir con una gran cantidad de requisitos para poder hacer eso. De hecho, nosotros hace 12 años tuvimos una compañía de Medicare Advantage en el estado de South Carolina. O sea que ahí conocí la parte de qué es lo que se necesita, los requisitos que se tienen que tener para que una compañía pueda proveer el programa de Medicare Advantage. Por ejemplo, cosas como un cierto número de médicos que tienen que ser parte del programa, un cierto número de especialistas, un cierto número de hospitales, un cierto número de enfermeras. O sea, tiene que haber un paquete que se pone junto para que a la compañía le permitan vender un Medicare Advantage. Es un programa que tiene la obligación de cubrir la totalidad de los beneficios que ofrece el Medicare original. O sea, por ley y como obligación, un programa de Medicare Advantage tiene que cubrir la totalidad de los beneficios que cubre el Medicare original. Pero obviamente, si las compañías privadas solamente se quedaran allí, pues no tendría sentido ni habría diferencia entre el Medicare original contra el Medicare Advantage. Entonces, básicamente, en el tope donde terminan los beneficios del Medicare original, ahí arrancan los beneficios, es el piso de los programas de Medicare Advantage. Por esa razón, los programas de Medicare Advantage en la totalidad de los escenarios tienen muchísimos más beneficios que un programa de Medicare original. Okay, vamos a hablar de los beneficios ya mismo. Primero, ahora tienes la tarjeta, te llegó la tarjeta del Medicare original. La tarjeta viene con las letras A y B. Explícanos un poco el Medicare Advantage, qué significa en términos de la A, de la B, de la C, de la D. ¿Qué tienes que tener para poder tener el Medicare? Ya tienes el Medicare original, te llegó. ¿Qué tienes que hacer o qué tienes que tener para poder tener Medicare Advantage? Bueno, a todas estas, cuando tú dices que ya te llegó la tarjeta, es que ya tú cumpliste con una gran cantidad de requisitos para llegar allí. Tener la tarjeta significa que tú has contribuido al sistema de salud por muchísimos años, todos los años mandando un dinero que va acumulándose precisamente para este fondo del Medicare. Y adicionalmente ya te enrolaste en el programa en la parte B. O sea que ya tú tienes la parte A, que es lo que se considera hospitales, y la parte B, que es lo que se considera médicos. Pero como vimos en el programa anterior, tiene muchísimos más beneficios que solo eso. Pero el punto es que cuando tú tienes tu tarjeta de Medicare original, que ya incluye la parte A y la parte B, en ese momento tú te puedes vincular a un programa de Medicare Advantage, que es lo que también se conoce como la parte C. La parte C. La parte C, y al principio le pusieron esa letra C, era porque significaba choices, alternativas. El original no te daba alternativa, era el original o nada. Cuando crearon el Medicare Advantage, pusieron, bueno, aquí las personas van a tener opciones diferentes, choices, y por eso se llamó Medicare parte C. Y los choices son todas las compañías que hay en el mercado que te ofrecen diferentes versiones de esos programas. Y ahora vamos a entrar en más detalle de los múltiples tipos de programas de Medicare Advantage que existen, y precisamente por eso se llaman Medicare parte C. Y ese C stands for, como dicen en inglés, arranca por el concepto de choices.
muchísimas alternativas que tienen las personas cuando escogen un programa de Medicare Advantage, porque la variedad de beneficios, hay una gran gama de diferentes beneficios adicionales al Medicare original que una persona puede recibir. Creo que debemos empezar con el primer beneficio, que tiene que ver con las letras Medicare. A, la B, A hospitales, la B doctores, la C los choices, la D es el beneficio de farmacia. Bajo el Medicare original, tú no tienes el beneficio de farmacia a menos que lo compres aparte como standalone, como aparte como parte D. Sin embargo, en el Medicare Advantage está incluido dentro del mismo programa. Bueno, entonces ya dijimos que una persona cuando recibe su tarjeta de Medicare tiene su A y su B, ¿verdad? La persona, para poder tener atención de medicinas, si tiene el Medicare original A y B, tiene que enrolarse en un programa que se llama Standalone, porque es un programa individual de la parte D, que es para drogas, ¿sí? Y medicinas. Que entonces, le va a costar adicional. Que tiene un costo mensual adicional y una estructura de precios independiente a la parte A y la parte B. Entonces, una persona que tiene el Medicare original, necesariamente para poder tener cobertura de medicinas, está obligado a comprar un Standalone Part D. Los programas de Medicare Advantage tienen la opción. Hay unos programas de Medicare Advantage que incluyen la parte de dentro de su programa. O sea que un Medicare Advantage puede tener A, B y D, todo incluido en el mismo paquete. Pero hay otros programas de Medicare Advantage que no incluyen la parte D, porque hay algunas personas en ciertas circunstancias, y podemos entrar en detalle de eso después, que no necesitan cobertura de la parte D. No lo necesita porque quizás lo tienen en el trabajo de alguna otra forma. Entonces, el Medicare Advantage, en la mayoría de los casos, incluye la parte D. O sea que cuando uno compra un Medicare Advantage o un Medicare parte C, está comprando un programa o enrolándose en un programa que incluye la A, la B y la D en un solo paquete. Por el mismo precio que en el Medicare original te costaría la A y la B solamente. Ahora, en términos de costo, y aquí hay que hacer una gran cantidad de aclaraciones diferentes, porque un programa de estos tiene muchísimos beneficios diferentes de diferentes cosas, y entonces eso confunde a la gente. Una cosa es, digamos, con tu Medicare original, si tú contribuiste la totalidad del tiempo que tuviste que estar contribuyendo, ya tú tienes que pagar extra el resto de tu vida para tener la parte A. La parte B, tú tienes que pagar un premium mensual todos los meses por la parte B. Ahora, y eso te da los beneficios que ya vimos en el Medicare original. Correcto. La parte D, todos los programas en la parte D tienen un costo de prima mensual. O sea, tienen un costo de diferentes precios, $13, $23, $40, hay diferentes precios, ¿sí? Y después tienen una serie de costos dependiendo de la medicina que uno esté comprando. Con el Medicare Advantage, se tiene que pagar lo que se pagaba con el Medicare original. O sea, la parte A ya dijimos que no tiene que pagar nada. O sea, 0 por la parte A. La parte B, la persona tiene que pagar el Medicare parte B. Los 170 o 160 o $300 al mes por su parte B, lo tiene que seguir pagando. La persona no puede dejar de tener parte B cuando se enrola en un programa de Medicare Advantage. Está obligado a mantener la parte A y la parte B. O sea que esa persona está pagando eso. Ahora, el costo mensual del programa de Medicare Advantage en el que se enrola la persona puede tener una prima mensual de $0 o puede tener una prima mensual de alguna cantidad. Como estas compañías quieren ser competitivas, hay una gran cantidad de planes cuyo prima mensual es 0. ¿Sí? Entonces no tienes que pagar extra mensualmente para enrolarte en un programa de Medicare Advantage. Ojo, hay algunos programas de Medicare Advantage que tienen un costo mensual. Sí, entonces eso es algo que la persona adicional a los 170, los 100, lo que sea de la parte B. Sí. Cierto es. Pero fíjate que habíamos dicho que con el Medicare original uno tenía A, B y obligatoriamente una parte D que cuesta algo.
Pero uno, si se enrola en un programa de Medicare Advantage, puede tener A, B y D sin tener que pagar una prima mensual. En ese sentido ya arranca el primer beneficio. No es el más importante, pero es un beneficio que va sumando. Sí, eso es un beneficio. Antes de entrar en detalle los demás beneficios, hay una estructura que mucha gente no entiende sobre los planes de salud. Es la cuestión del HMO y el PPO. Quiero que trates de explicar lo más sencilla posible. Existen Medicare HMO, Medicare PPO. ¿Qué es HMO? ¿Qué es PPO? Bueno, aquí sería bueno y en el proceso de educar uno tiene que tener cuidado porque tampoco quiere sobreeducar a nadie ni darle información que no se necesita. Pero una cosa que sí es importante entender es que cuando una compañía de estas hace un contrato con el gobierno para prever el servicio de salud a una persona, a esa compañía el gobierno le paga una cantidad de dinero mensual por atenderle todas las necesidades de salud a esa persona, a ese inscrito en el programa. O sea que la compañía le interesa que esa persona se mantenga de la manera más sana posible para que no tenga que tener gastos médicos y no le cueste tanto. ¿Sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta cuando uno habla de los diferentes costos relacionados con el Medicare Advantage. ¿Sí? El hecho de que las compañías están interesadas en que la persona esté lo más sano posible para que la compañía, con el dinero que recibe el gobierno, sea suficiente para poder atender a esa persona. O sea que estas compañías están interesadas en mantener a la gente de la manera más sana posible. Entonces son supremamente proactivos tratando de que la persona se mantenga sana. Y para eso crean una serie de incentivos para que las personas sean sanas. Ok, tenemos que ir a un corte comercial. Vamos a hablar de esos incentivos cuando regresemos del corte comercial. Premier Insurance Contracts has designed a form that guides new and veteran agents to develop a plan for generating leads for their agency. This form will help you identify and focus in on your business plan for generating leads. At Premier Insurance Contracts, we want to help you succeed in any way possible. Contact us today to receive a copy of your data marketing selection form. Hello. Preventive services can find health problems early when treatment works best and can keep you away from many diseases. Start your journey towards a healthy life option by answering our questionnaire and getting your personalized 5-year roadmap to Medicare's preventive services. We want to invite you to complete your questionnaire to provide you with a comprehensive roadmap of all the different Medicare preventive services that you're entitled to, including their tentative scheduled dates based on the answers you provide. Please note that all these preventive exams are free of cost because you're a Medicare recipient. Make sure you complete your 5-year roadmap questionnaire today. After you do so, we will deliver your roadmap and a Medicare Preventive Services kit that will include your Guide to Medicare Preventive Services booklet, a booklet with questions to ask about Medicare Preventive Services, a document titled Staying Healthy, and Are You Up to Date on Your Preventive Services card. Once you've received the kit, please make sure you contact us with any questions regarding your implementation of your preventive services roadmap. Welcome to the new way of practicing medicine, and welcome to Medicare Preventive Services.
Aquí regresamos nuevamente a Super Mario Presenta con el señor Álvaro Castellano hablando de los beneficios del Medicare Advantage. Álvaro, se nos quedó una pregunta en el tintero. La diferencia entre un plan HMO y un plan PPO o PPO. Bueno, cuando iba a contestar eso me extendí un poco en la parte del interés que tienen estas compañías en administrar los gastos médicos, porque ellos reciben un dinero por parte del gobierno que tienen que manejar. Y eso es lo que hace precisamente los programas de Medicare Advantage supremamente eficientes, porque se maneja la salud de una manera muy eficiente y se da un incentivo para la salud proactiva, para mantener la salud proactiva. En ese sentido, estas organizaciones que manejan estos planes, cuando ellos organizan las redes de hospitales y las redes de servicios que van a proveer dentro del paquete de Medicare Advantage, ellos pueden armar esas estructuras de diferentes maneras. Y ahí es donde viene el nombre de PPO o HMO. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que es eso? Esa es la manera como se le ofrece la medicina a las personas. ¿Sí? Entonces, la persona, cuando se enrola en un programa de Medicare Advantage, es importante que entienda si se está enrolando en un HMO o si se está enrolando en un PPO. Uh-huh. Eso es muy importante porque eso va a hacer que la manera como reciben los beneficios es diferente. Vamos a entrar en detalle. Entonces, ¿qué es un HMO? HMO es Health Maintenance Organization. HMO stands for Health Maintenance Organization. ¿Y qué es eso? Eso es básicamente una red de proveedores que cubre todos los temas relacionados con que alguien se enferme. Absolutamente todos. O sea, eso tiene que incluir hospitales, tiene que incluir médicos primarios, los especialistas, tiene que cubrir especialistas, tiene que cubrir laboratorios, tiene que cubrir ambulancias, tiene que cubrir todos los aspectos relacionados con si tiene la parte D, tiene que cubrir las medicinas, absolutamente todos los servicios. Entonces, es una red de organizaciones, hospitales, centros médicos, doctores, etcétera, al cual la persona tiene acceso. Ahora, cuando una persona se enrola en un HMO, tiene que necesariamente está obligado a solamente poder recibir los servicios médicos por parte de esa organización que ha sido previamente definida. Y eso es uno de los elementos más importantes de todo este programa de Medicare Advantage. La gente tiene que entender que cuando se vincula con un programa de Medicare Advantage bajo un formato de HMO, esa persona tiene que conocer la red y los centros de emergencia y todos los servicios que va a recibir y por quién los va a recibir. Si la persona entiende eso y cuando necesita algún servicio de salud, ya sea médico, cirugía, etcétera, usa ese sistema, entonces está utilizando un sistema supremamente eficiente que le va a costar muy poco. El dinero que va a pagar es muy poco y va a ser de acuerdo a las estructuras de copagos y coinsurance que tenga el plan, que ahora después hablamos de eso. Pero si la persona, por cualquier razón, se sale de esa red, no tiene cobertura de ninguna especie. O sea, si una persona no va a un hospital que sea parte de esa red y se sale y se va para otro hospital, esa persona tiene que pagar de su bolsillo la totalidad de los gastos que incurra en ese hospital o con ese médico o con ese sistema que se interactúa. Ahora, Álvaro, usualmente bajo los HMO tenemos como una cabecera, es como el quarterback en fútbol, como el playmaker en baloncesto, que es el médico primario. Y por lo que yo he visto, por la experiencia que yo he visto, algunos médicos primarios que son muy buenos, ellos mismos te consiguen, cuando tú tienes que ir a un especialista o tienes que ir a algún otro sitio a sacarte un MRI o lo que sea, ellos mismos te consiguen un proveedor que esté dentro de esa organización, pues para que tú no tengas problemas. Es lo que yo he visto hasta ahora. Buenos médicos que él mismo es el que te envía para aquí o para allá. Sí, estos programas de Medicare Advantage bajo una estructura de HMO tienen una gran cantidad de cosas positivas para las personas. Uno es lo que tú estás mencionando,
donde una persona, necesariamente cuando una persona se vincula a un HMO, automáticamente, necesariamente se le asigna o esa persona escoge de una lista de médicos un médico de cuidado primario. Eso es lo que se llama en inglés el Primary Care Physician, un PCP, Primary Care Physician. Ese Primary Care Physician se vuelve una persona supremamente importante. Hay que aclarar que si uno escoge un Primary Care Physician o le asignan un Primary Care Physician y uno no le gusta por cualquier razón, puede ser que no le gusta la persona o no le gusta la localización o lo que sea, una persona puede cambiarse a otro Primary Care Physician. Entonces hay que aclarar eso. Pero ese Primary Care Physician es una persona importantísima. De hecho, se ha cuestionado mucho con digamos, revolución en la medicina, que la gente vaya a cualquier médico por cualquier síntoma que tenga, porque hay tantas enfermedades diferentes y los síntomas pueden ser tan complejos que uno eventualmente no sabe qué es lo que tiene y a qué tipo de médico tiene que ir, y termina cometiendo una gran cantidad de errores yendo a donde unos médicos que no son los que tiene que ser para la enfermedad que tiene. Eso se soluciona con el uso de un Primary Care Physician. Entonces, bajo un HMO, yendo primero a donde el médico asignado o escogido, el Primary Care Physician, se hace una primera cita con ese médico mira la situación y ese médico es el que ayuda a la persona a navegar el sistema y a mandarlo a donde los especialistas que sean necesarios para correctamente tratarle su problema. Eso es un valor agregado altísimo que tienen estas estructuras de HMOs, porque ese médico primario puede ayudar en muchas cosas. Lo bueno es que el médico primario, yo le recomiendo a la gente que tiene varias condiciones, que para mí, claro, esa es mi opinión personal, es mejor tener un HMO porque es como una persona que controla todos los medicamentos que te están dando. A veces cuando tú tienes un PPO y tú por tu cuenta vas al del corazón, vas al de los riñones, te dan medicamentos que a veces uno tiene problemas con el otro y eso te puede causar problemas. Con el HMO, el médico primario es el que tiene el control de todo lo que tú estás recibiendo. De hecho, la anécdota jocosa que nosotros mencionamos sobre este tema es la persona que tiene una rodilla inflamada. ¿Sí? Una persona tiene una rodilla, no la puede doblar, está totalmente inflamada, colorada, le duele. Y esa persona, si no tiene alguien que lo guíe, fácilmente puede ir a donde un médico de rodillas, a que le mire la rodilla, ¿verdad? Y resulta que si hubiera ido donde un Primary Care Physician, y el Primary Care Physician, digamos que esa persona puede tener esa rodilla así porque lo picó una araña, por decir una cosa, ¿verdad? O la otra puede ser porque tiene un problema de circulación o tiene un problema mucho más complicado. Entonces, ahí hay un caso, hay un caso específico de cómo una rodilla inflamada puede ser muchas cosas diferentes, y si uno no tiene idea a qué tipo de especialista ir, empieza a ir a los sitios equivocados. En cambio, con ese Primary Care Physician lo mandaría a donde tiene que ir. Pero hay algo que quiero aclarar porque que me quedó pendiente del segmento anterior cuando dije que si la persona va fuera de la red, tiene que cubrir la totalidad de sus gastos. Eso tiene una excepción, y una excepción muy importante, que es para emergencias. En salas de emergencia. Sí, muy importante que eso. Sí, sea necesario. En el caso de una emergencia, y emergencia se define como una situación donde la persona crea que su vida está en peligro, o que algunas personas paramédicas o un médico considere que la vida está en peligro. O sea, por ejemplo, si yo estoy cocinando y me corto un dedo, ¿verdad? Fuerte, eso no es una emergencia de vida, ¿verdad? Mi vida no está en peligro. Tengo obviamente dolor y tengo un problema, ¿verdad? Y eso, digamos que no es una emergencia, eso es una urgencia, ¿sí? Emergencia es una situación donde se considera que la vida de la persona está en peligro. Una persona que deja de respirar, una persona que está en coma, etcétera. Eso es una emergencia. En esas situaciones, ¿sí?, nadie puede ponerse a pensar dónde es que está mi red, dónde queda mi red. De hecho, una persona puede tener su plan aquí en una ciudad específica en los Estados Unidos y estar de vacaciones en otra parte de los Estados Unidos y tener un accidente o le da una situación, entonces no lo van a traer hasta acá, ¿verdad? Lo tienen que llevar al centro de emergencia más cercano que le quede, porque lo más importante allí es salvar la vida de esa persona.
la totalidad de esas situaciones están cubiertas bajo un HMO. O sea, todo lo que tenga que ver con emergencias son atendidos y pagados en cualquier parte de los Estados Unidos. Okay. Eso era importante aclararlo. ¿Qué es el PPO? Bueno, el PPO o PPO stands for, o sea, que es Preferred Provider Organization. PPO, Preferred Provider Organization. Es otro esquema de manejo de estos programas. Algunas compañías tienen la totalidad de sus planes bajo el formato de HMO. Otras compañías tienen la totalidad de sus planes bajo el formato PPO. Y hay muchas compañías que tienen los dos esquemas. Cierto. ¿Sí? Pero lo que sí es importante es que las personas cuando se enrolan en un programa de Medicare Advantage sepan qué tipo de programa tienen. Eso es lo primero que quiero aclarar en ese sentido. Entonces, ya entrando en lo específico de lo que es un PPO. Un PPO es similar al que habíamos explicado antes, donde era una red de proveedores de todos los servicios. Pero un PPO tiene dos círculos. Tiene un círculo interior y tiene un círculo exterior mucho más amplio de proveedores y servicios. Entonces tiene un círculo interior más pequeño, ¿sí? Y un círculo exterior más amplio. El círculo interior es el preferido, por eso se llama Preferred Provider Organization. ¿Sí? Entonces la persona, si va a el círculo interior, tiene una estructura de precios más barato, más económico, pero tiene la opción, a diferencia de un HMO, de ir a una red mucho más amplia, de ir al círculo exterior, y cuando hace eso tiene que pagar un poco más. Entonces un PPO es más amplio en términos de las ofertas que tienen las personas que están inscritas en esos programas, porque tienen la opción de ir a ese círculo interno con costos más bajos, o pueden ir a ese círculo externo con costos más altos. Y adicionalmente, muy importante, en la gran mayoría de los PPOs, la persona no tiene que tener un primary care physician, sino que la persona entra al sistema y se maneja por sí solo. Ya habíamos hablado de los beneficios y los problemas de manejar la salud de esa manera. Una pregunta que yo mismo siempre he tenido y no he estado claro. Tienes un PPO, estás hablando del círculo interior y del círculo exterior, pero vamos a suponer que tienes un PPO aquí y estás de viaje en New York y quieres ver un cardiólogo. Ese círculo exterior es ilimitado a todos los Estados Unidos, o tiene una limitación como network dentro del área donde tú te encuentras. Esa es una pregunta bien importante, y esa es una pregunta que puede significar miles o cientos de miles y hasta millones de dólares para una persona. Sí, eso es bien importante lo que tú estás preguntando. Nuevamente vamos a lo que dijimos al principio, que esto se maneja con unos sistemas de redes. Esas redes pueden ser muy pequeñas o pueden ser muy grandes, ¿sí? Entonces, todo depende de la definición de la red del programa en el que esté inscrito una persona. Por ejemplo, ¿sí? Algunas compañías tienen un PPO y tienen una red muy básica, centralizada, y unos cuantos proveedores adicionales en una cierta área de influencia. Geográficamente cerca. Exacto, cerca. Geográficamente relativamente cerca, ¿verdad? Pero es cerca, ¿sí? Otras compañías tienen, y entonces ese sería un PPO que llaman local, ¿verdad? Es un PPO local. O sea que no todos los PPO son iguales. No todos los PPO son iguales. Hay PPOs regionales. Por ejemplo, hay PPOs que una compañía que tiene contratos con médicos en todas las ciudades de un estado puede decir: mi PPO tiene la red principal en la ciudad específica donde está usted, y la red externa es todos los proveedores nuestros en el estado de, por decir algo, Texas. Ese es un PPO regional. Y hay compañías, obviamente que tienen que ser compañías muy grandes, tienen PPOs nacionales. Y de hecho, en ese sentido, un PPO nacional tiene una red que está en todos los Estados Unidos. Ahora, nuevamente ya dijimos, cuando van, si esa persona va a ese cardiólogo que tú mencionas en la ciudad de Nueva York, y va a un cardiólogo que está en la red nacional de ese programa, de ese plan, entonces tiene el costo del PPO fuera de la red. Sí, del PPO, o sea, está cubierto con el PPO. Un poquito más caro, exacto, el costo de la red externa, y no que él tiene que pagar la totalidad del costo de lo que le pase allá. ¿Sí?
Bueno, eso es algo un poco. Yo pasé un tiempo con mi mamá tratando de que tuviera un plan que cuando viajara a Puerto Rico la cubriera allá, y no voy a mencionar la compañía obviamente, pero había un par de compañías, y entonces nunca pude conseguir que me la pudieran ver allá con el plan de acá haciendo PPO. No, es que es complejo, Mario, es un tema complejo, y de hecho hasta los mismos médicos a veces no saben cómo funciona esto correctamente. Y yo no estaba claro, y llamé acá y llamé allá, llamé a la gente de Puerto Rico y nadie en resumen, nunca pude. Mario, ahí la importancia de todas las personas cuando van a tomar decisiones sobre estos programas de Medicare, que hablen con un experto que los pueda guiar en este proceso, ¿sí? Cabe aclarar que obviamente hay una remuneración para ese agente de seguro que no sale del dinero del bolsillo del usuario final. Los agentes son compensados por las compañías de seguro y no modifican de ninguna manera el precio del producto que la persona va a recibir. Pero ahí la importancia de que toda persona que va a enrolarse en un programa de Medicare Advantage haga una cita con un experto en el tema que lo pueda ayudar a mirar todos estos asuntos, porque pueden ser la diferencia, como dije antes, entre miles, cientos de miles y hasta millones de dólares, porque hay situaciones médicas que pueden pasar de más de $1 millón. Bueno, Álvaro, tenemos que ir a un corte comercial. Cuando regresemos vamos a la parte final del programa. Básicamente se me han quedado un sinnúmero de cosas aquí, bastante, pero entonces la parte final del programa quiero hablar de las diferencias principales, qué incluye y qué no incluye, porque eso es bien básico para poder trabajar con el Advantage. Premier Insurance Contracts has designed a form that guides new and veteran agents to develop a plan for generating leads for their agency. This form will help you identify and focus in on your business plan for generating leads. At Premier Insurance Contracts, we want to help you succeed in any way possible. Contact us today to receive a copy of your data marketing selection form. Hello, preventive services can find health problems early when treatment works best and can keep you away from many diseases. Start your journey towards a healthy life option by answering our questionnaire and getting your personalized 5-year roadmap to Medicare's preventive services. We want to invite you to complete your questionnaire to provide you with a comprehensive roadmap of all the different Medicare preventive services that you're entitled to, including their tentative scheduled dates based on the answers you provide. Please note that all these preventive exams are free of cost because you're a Medicare recipient. Make sure you complete your 5-year roadmap questionnaire today. After you do so, we will deliver your roadmap and a Medicare Preventive Services kit that will include your Guide to Medicare Preventive Services booklet, a booklet with questions to ask about Medicare Preventive Services, a document titled Staying Healthy, and Are You Up to Date on Your Preventive Services card. Once you've received the kit, please make sure you contact us with any questions regarding your implementation of your preventive services roadmap. Welcome to the new way of practicing medicine, and welcome to Medicare Preventive Services.
Ok, regresamos a la parte final de Super Mario Presenta, hablando de los beneficios del Medicare Advantage con el señor Álvaro Castellano. Esto es un tema muy amplio. Y vamos a la parte final y se nos quedan un sinnúmero de temas sin discutir. Tengo dos temas que no me quiero ir. Primero, tenemos 200 anuncios por ahí que todos dicen paga cero, paga cero, paga cero. Pero en las letras pequeñas no te dice que para pagar cero tienes que tener Medicare y tienes que tener un plan especial. Ese es el tema número uno. Tema número dos es que quiero discutir los otros beneficios que tiene un Medicare Advantage versus el Medicare tradicional. Así que te quedan como 14 minutos. Mira a ver cómo tú le das a esas dos. Mira a ver cómo podemos. Bueno, una cosa que es muy importante es que el gobierno federal de los Estados Unidos y el gobierno específico del estado de donde reside la persona, en este caso, por decir, el estado de Texas, asignan anualmente en sus presupuestos literalmente billones de dólares para ayudar a las personas con sus gastos médicos. Entonces, hay billones de dólares, tanto a nivel del gobierno federal como a nivel del gobierno estatal, en este caso el estado de Texas, para ayudar a las personas con muchísimos aspectos relacionados con la atención de su salud. Entonces, lo primero es que hay que aplicar para eso. Hay que aplicar, ¿verdad? La persona tiene que, algunos son automáticos, otros tienen que aplicar, etcétera. Y nuevamente, los agentes de seguros, como nosotros, manejamos esos temas y sabemos cómo ayudar a las personas a aplicar a esa gran cantidad de esta mañana yo le llené el Medicaid a 2 personas. Exacto. Porque son personas mayores que no tienen los recursos. Eso es una parte integral de este servicio que provee un agente de seguros de salud. Una vez que la persona califica para cualquiera de estas diferentes líneas de beneficios, y hay múltiples de muchos aspectos diferentes, la persona automáticamente empieza a pagar menos de lo que tenía que pagar cuando tenía su programa de Medicare Advantage, ¿sí? O de Medicare original. Entonces arranca por, y no que es primero que lo otro, sino para arrancar por algún sitio, con las medicinas. Todos sabemos que una medicina puede costar, de hecho, mi papá, quien todavía vive, y tiene 95 años de edad, hace 30 años le dio cáncer de próstata. Y mi papá tenía que ponerse una inyección diaria de un tratamiento que estaba teniendo para el cáncer de la próstata, que cada inyección costaba $800. Y tenía que ponerse 45 inyecciones de esas en 40. Era una quimioterapia. Una quimioterapia local. Exacto, sí. Y o sea que nada más en inyecciones fueron como 35, 40 mil dólares. ¿Sí? Si una persona no tiene ayudas, tiene que pagar esos 45 mil dólares. Bueno, si una persona recibe ayuda de LIS, de Low Income Subsidy, que es una ayuda que tiene el gobierno federal para exclusivamente pagar las medicinas, esa inyección de $800 diarios puede pasar a $0 diarios. ¿Dónde se solicita esa? Pues eso no es a través del Medicaid. Esa se solicita con el gobierno federal, con el Social Security. Con el Social Security. En el website del Social Security, en inglés se llama Low Income Subsidy, LIS. Y ahí uno puede entrar y uno aplica, ¿verdad? Para ayuda para el pago de las medicinas. Automáticamente, si la persona califica y va en función de los niveles de ingresos de las personas, automáticamente toda la estructura de precios de las medicinas que tiene bajo su programa de Medicare. Y acuérdense que con el Medicare original ni siquiera tiene medicina. No tiene medicina. No tiene medicina, o sea que ni siquiera hablemos de eso, pero si tiene un programa de medicina con su Medicare Advantage, automáticamente todos los precios bajan y las medicinas empiezan a costar, la parte más abajo cuestan $1, $2 y suben hasta $5, $6, $7 por Pregunta, ¿todas las quimioterapias se consideran medicinas o solamente esas locales? No, yo no quiero entrar en eso porque es cuestiones médicas y hay de todo, de verdad. Sí, podría haber, eso es un mundo bien, no sabemos. Es un mundo complejo, no somos expertos en medicina. Somos médicos, ¿verdad? Nosotros somos agentes de seguro. Sí, entonces no quiero dar datos específicos, pero lo que sí un hecho es hay ayuda. Que hay una gran cantidad de ayudas
específicas para las medicinas a través del programa de LIS, Low Income Subsidy, que el agente de seguro va a ayudar a la persona a que aplique, y si califica, que muchas personas califican, esa persona va inmediatamente a reducir sustancialmente todos los costos relacionados con sus medicinas. Ese es el primer programa. Pero aparte de eso, dijimos que ese programa es con el gobierno Ese federal. es federal, el más conocido es el de acá. El gobierno estatal, ¿sí?, tiene un programa que en cada estado se llama diferente. Es bajo el paraguas, como decimos nosotros, de Medicaid. Del Medicaid. Pero en diferentes estados se llama diferente. Entonces puede llamarse Medicaid en Texas, pero en Arizona se llama diferente. Entonces no quiero asegurarme que como tenemos gente en todas partes del país en Puerto Rico es la reforma. Exacto. La reforma de salud, pero con fondo del Medicaid. Es importante entender que bajo el programa de Medicaid, cualquiera que sea el nombre a nivel estatal, viene otra cantidad de ayuda de literalmente millones de dólares, no para pagar las medicinas, porque esas están cubiertas con el programa federal, sino para pagar todos los costos de deducibles, la prima de la parte B. La prima, o sea, todo. O sea, y de hecho, las personas que califican con el más bajo nivel de ingresos, tiene distintos niveles, porque eso tiene diferentes niveles y nuevamente va en función de los ingresos de la persona o del matrimonio. Los activos, ¿sí?, y etcétera, etcétera. Puede llegar a que todo le termina costando cero. Todos los costos médicos, o sea, idas a médicos, cirugía, emergencia, radiografía, tratamientos, todo le termina costando cero a la persona. Esos son los que se llaman dual eligible, son elegibles, y hay uno que se llama fully dual eligible, son totalmente elegibles para Medicare y totalmente elegibles para Medicaid. Esos son los que por eso se llaman fully dual eligible, y esas personas reciben básicamente la totalidad de los beneficios de gastos médicos sin costo para ellos. Bueno, ya está claro. Esos anuncios que usted ve que va a pagar cero, no tiene que escuchar bien. Podría pagar cero si ocurre esto y aquello que lo acabas de mencionar. Nos quedan menos de 10 minutos y quiero hacer hincapié en esto. Todas las cosas que están ofreciendo los Medicare Advantage que no tienen Medicare original. Empezamos con una, las medicinas. ¿Qué otras cosas? Bueno, comenzamos el programa hablando de que el techo del Medicare original era el piso donde del Medicare empieza Advantage. el Medicare Advantage, donde comienza. Y eso correcto. tiene una gran cantidad de áreas diferentes donde entran esos beneficios, ¿sí? Entonces, estos programas de Medicare Advantage están llenos de beneficios adicionales para los usuarios. Y esos beneficios hay algunos que son muy comunes, muy estándares ya, que están en todo, mundo, sí. Pero hay algunos que ya son muy específicos, ¿sí? Pero las cosas que son estándares ya casi en todos los programas está, uno, transporte. Un servicio de transporte que va a buscar a la persona a su casa y la lleva a donde el médico, y después la recoge donde el médico y la lleva de vuelta a su casa. Trabaja como un Uber o como un Lyft. De hecho, literalmente se han cambiado ya a sistemas de Uber. Antes las compañías tenían, y eso ha cambiado ya, ha reducido los costos para las compañías, porque antes, de hecho, tenían una flota ellos que tenían que tener de camino. Están en Lyft y Uber. Exacto, ahora. Entonces ya eso está mucho más dinámico, utilizando la tecnología. Ahora, eso se extendió. Inicialmente era solamente para ir a donde el médico y volver. Pero después dijeron, bueno, va donde el médico, pero donde el médico debe ir a la farmacia a comprar las medicinas, ¿verdad? Y de la farmacia a la casa. Entonces ahí le agregaron más viajes. Y ahora hasta ya le han agregado que para ir al supermercado. O sea, el punto es para mostrarles cómo ese beneficio de transporte que no tiene el Medicare original, que tienen estos programas de Medicare Advantage, eso se ha ampliado enormemente con una gran cantidad de beneficios. Transporte. Y ese es uno. ¿Qué más? Transporte. Todo lo que tiene que ver con algo que es supremamente costoso, que son los audífonos. Los audífonos para las personas que no oyen bien. Y hoy en día hay algunos, o sea, si nos acordamos de lo que era un audífono hace 20 o 30 años, era un aparato impresionante. Ahora que nadie sabe. Ahora esos son unos audífonos que literalmente son unos robots. Que se pone la persona dentro del oído, ni siquiera la gente sabe que tiene un audífono. Esos son unos equipos supremamente sofisticados. Esos pueden estar incluidos en su totalidad
o con unos precios sustancialmente descontados. Muchos planes los cobres completos. Exacto. Entonces, todo lo que es audífonos, toda esa parte está. Toda la parte de lentes, ¿sí? Toda la parte de visión, exámenes médicos. Y otra que ha tenido cada vez más acogida es la parte dental. La dental. La parte dental. Al principio empezaban solamente con limpieza y fluoruro, ahora hasta operaciones maxilofaciales. De hecho, al comienzo, cuando nosotros arrancamos con esto hace más o menos 18 años, no tenían beneficio dental. Lo que las compañías hacían es que ofrecían un paquete dental por aparte, que la persona tenía que comprar para tener, pero eso costaba dinero, ¿sí? Y no tenía muchos beneficios. Lentamente empezaron, bueno, vamos a hacer la limpieza, por lo menos que quede la limpieza incluida. Después, bueno, la limpieza y lo básico. Y eso ha ido creciendo. Y hoy en día hay algunos programas de esto con unos beneficios increíbles dentales. Entonces, esa es otra área importante. La parte dental es otra parte importante. Seguimos. Gimnasio. Acuérdense que yo tengo Medicare, pero obviamente yo no he aprovechado esa parte del gimnasio. Una de las cosas importantes que mencionamos al comienzo del programa es que a estas compañías les interesa que las personas estén sanas, ¿sí? Y una de las maneras de que las personas estén sanas es haciendo ejercicio, ¿sí? Entonces, por esa razón, todas estas compañías tienen de una manera u otra una solución de gimnasios. Hay una cadena nacional que tiene unos programas con gimnasios propios y en algunos otros casos con gimnasios con los que hacen un contrato. Y es un programa que se llama Silver Sneaker, que es un programa fantástico. De hecho, una persona hace muchos años que yo estaba hablando con él sobre el tema, que él estaba en el programa, era por lo del Silver Sneakers, y yo le pregunté que si era que él hacía mucho ejercicio, y me dice, no, yo no hago nada de ejercicio, pero yo me voy para el gimnasio y la paso muy bien todo el día. Me imagino metido en el sauna, en la piscina. Entonces, esos programas de Silver Sneakers son programas especialmente diseñados para personas mayores, etcétera, pero el programa de gimnasio hoy en día está totalmente incorporado en muchísimos de estos planes de comida, Álvaro. Después de la operación te envían comida por cierta cantidad de días, desayuno y almuerzo. Ahí viene una cuestión porque esto las compañías tienen que legalmente poder argumentar por qué están proveyendo esto y aquello, ¿verdad? Si una persona, por ejemplo, una compañía de Medicare Advantage decide que va a utilizar parte del dinero para ofrecerle llantas de carro a sus recipientes, Medicare objeta eso porque no está directamente relacionado con la salud. Le queda difícil a una compañía argumentar que le voy a cambiar las llantas del carro y cómo voy a conectar eso con la salud. Pero en ese mismo sentido se ha extendido una gran cantidad de temas que sí tienen que ver con la salud y que se extienden a cosas que inicialmente no se consideraran como salud. Como por ejemplo, déjame te doy un ejemplo. Es que anoche vi un anuncio, estaba viendo televisión de Puerto Rico, vi un anuncio que me sorprendió. Están dando dos cosas que me van a decir lo que tú vas a decir. Bueno, me sorprendió. Uno que ya tú mencionaste, que es comidas. Entonces, número uno, comida sana. Y número dos, comidas, por ejemplo, para una persona que acaba de tener una cirugía fuerte que no puede y no puede cocinar, no puede está caminar, incapacitado y está solo. Mucha de esta gente ya viven solo por su cuenta y no tienen quien les cocine. Entonces, pues obviamente en ese sentido es muy fácil argumentar que necesita que le den una comida como parte de su salud, porque si no, no va a comer y se va a morir y se le va a complicar el postoperatorio. Entonces, hay un ejemplo de eso. Y eso se mete en otros temas más complejos todavía, como por ejemplo fumigación de su casa. ¿Sí? Porque uno dice, ¿pero qué tiene que ver fumigación con salud? Bueno, una persona que tiene cataratas y no ve bien y está bien anciano, no ve la cucaracha en la mesa de la cocina y una cucaracha le pega una infección y termina la persona con un tremendo problema porque no vio la cucaracha. Sí, entonces, a ver si llega a lo que yo vi ayer en el Medical de Puerto Rico. Entonces, por ejemplo, ahí está fumigación. Ajá, todavía no ha llegado. Y bueno, ya me tienes curioso, dime tú cuál es la... El pelo, se lo pintan, se lo lavan y las uñas se las pintan también, incluidos por el Medicare. Bueno, yo no sé qué tiene que ver eso con la salud. Será la autoestima y la depresión, ¿verdad? Tiene que ser eso, porque mi mamá era loca, si no iba se ponía mal, pero lo están dando, le están siguiendo el pelo y las uñas. Eso es increíble. Bueno, Álvaro, nos quedan 2 minutos, 1 minuto para que tú te despidas y 1 minuto para que yo me despido. Así que te toca a ti. Nuevamente, Mario, muchas gracias por la invitación al programa. La verdad es que esto, además de prestar un gran servicio para toda la comunidad,
es algo que ambos disfrutamos mucho de Sí, ayudar a la gente con esta educación. Y yo aprovecho este momento para invitar a todas las personas a que conozcan las diferentes opciones de programa de Medicare que hay en el mercado y que se aseguren de que están trabajando con un profesional que esté licenciado, que esté certificado, que esté entrenado y que tenga buena voluntad para ofrecerles a ustedes todas las diferentes opciones que hay. Esto es una cuestión que puede significar para una persona tener una gran vejez muy adecuada, con unos servicios de salud fantásticos, o meterse en un problema financiero grandísimo donde por no entender cómo funcionan estos programas puede terminar con una cuenta que lo va a forzar literalmente a que se tenga que declarar en bancarrota y que tenga una vida miserable porque no tuvo la atención médica que necesitaba. Entonces los invito a todos a que proactivamente en esta época del año, que es cuando estamos en el annual enrollment, que es cuando las personas van y revisan su programa anual, llamen a su agente de seguro, en este caso obviamente con Mario, y que revisen su programa y se aseguren que conocen el programa que tienen y que están escogiendo el mejor programa para el año entrante. Bueno, el gráfico, si me hace el favor. Yo le quiero dar las gracias a Álvaro por estar aquí conmigo. Es un honor, un privilegio tener aquí a quien uno ha seguido durante todo este tiempo. Ahí ven en pantalla todas las compañías de seguro de salud que nosotros representamos en Super Mario Insurance, pero de ahí 10 son de Medicare. ¿Por qué yo decidí? Porque es trabajoso, todos los años hay que hacer un examen. ¿Por qué decidí tener 10 compañías? Porque yo quiero ofrecerle a las personas lo que mejor se adapte para ellos, no el que yo quiera. No hay gente que solamente tienen una compañía, pues te tienen que vender. Si usted llama directamente a una de estas compañías, pues ellos le van a tratar de vender el de ellos. Pues yo quiero tenerle opciones y que ellos escojan el que mejor se adapte a las necesidades de ellos. Gracias, Álvaro, nuevamente por estar aquí conmigo, orientar a las personas. Espero que esta no sea lo último. Creo que tenemos un programa más de ahora el de ACA de Obamacare. Con eso terminamos la serie de salud. La serie de salud aquí en Prinsuco Radio. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.